Hola, buenas tardes. Hola, Selene, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí, mira, ya lista. Bueno, pues dentro de los ciclos de conferencias que Psicored prepara, el día de hoy Selene Alanís nos hizo el favor de preparar un tema sobre migración. Y bueno, en este tema que prepara para nosotros, pretende abordar sobre cuáles son las consecuencias socioemocionales que, bueno, son consecuencia de la migración. Y bueno, antes de darle un poco de darle la palabra, me permito presentarla. Selene cuenta con una licenciatura en psicología educativa, cuenta también con la maestría en psicología educativa con perspectiva psicoanalítica, tiene una amplia experiencia en el trabajo con jóvenes y adultos y bueno, ella se dedica tanto al diagnóstico como a la intervención de, repito, jóvenes y adultos. Y bueno, el tema es bastante interesante porque ¿quién no ha tenido algún familiar, algún amigo, algún vecino, alguna pareja que por alguna situación ha tenido que emigrar a alguna otra parte del mundo? En nuestra experiencia, pues bueno, para donde es más frecuente que se dé la migración es hacia el extranjero, hacia Estados Unidos. Y entonces, pues, ¿qué pasa con los que se quedan cuando es el padre de familia el que se va? ¿Qué sucede con los hijos? ¿Qué sucede con la pareja? ¿Qué sucede con todos los que de alguna manera despiden a ese familiar que se va? Y bueno, ¿qué sucede también cuando regresan? Entonces, nuestra psicóloga Selene Alanís nos va a exponer qué pasa con las consecuencias de la migración. Entonces, Selene, un gusto tenerte aquí y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Ale. Es un placer, en verdad, la invitación es un placer y con gusto. Como bien lo mencionas, en nuestro país tenemos un gran problema referente a la migración. Entonces, a mí se me hizo un tema importante de abordar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas solamente vemos al ser como, se fue, migró, se fue, abandonó a la familia, abandonó a los hijos, aquí se quedaron. Pero ¿qué hay de las emociones? ¿Qué hay de las consecuencias emocionales y estructurales en estas personas, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema que voy a, del que voy a hablar. Inclusive yo creo que, como lo comentas, a veces dejamos de lado esos sentimientos y de repente decimos, desde que se fue su papá, uy, así está de insoportable, ¿no? Entonces no nos ponemos a pensar en eso que hay detrás de la cortina cuando el hijo se queda, el papá se va o la mamá se va y se quedan a cargo a veces de la mamá, a veces de los abuelitos y ahí hay ciertas consecuencias. Bueno, veo Claro, que ya nos estás haciendo favor de compartirnos la pantalla y entonces, claro, sí, sí, muchas gracias. Bueno, el tema es migración y consecuencias socioemocionales. Vamos primero a ver, yo este tema lo dividí en varias partes. Lo nombro sujeto, al sujeto porque ya sabemos que el hombre es un ser dividido en dos, ¿no? Según la teoría de Freud y de Lacan posteriormente. Entonces lo dividí en estas áreas. El sujeto que se marcha, el sujeto que se queda, en este caso que es la esposa, los hijos, el sujeto que vive o nace en el extranjero, de cuando ya está el migrante allá y en alguna ocasión se lleva a la esposa, ¿qué sucede con estas personas que adoptan otro estilo de vida, otro lugar para vivir sin haberlo pedido, ¿no? Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede con estos sujetos. Y posteriormente analizaremos lo que sucede con el sujeto que retorna al lugar del origen, ya sea de él o en este caso los hijos que regresan o que se los traen o que vienen y para vivir permanentemente o temporalmente, ¿no? Empezamos con la definición de lo que es la migración. La migración se denomina como el desplazamiento de una persona o población de un lugar a otro,
son deslizamientos o cambios de residencia a cierta distancia significativa y relativamente permanente, interna o externa. Es la acción de dejar un lugar geográfico. Ahora, lo que vamos a abordar, el ámbito que nos interesa en este momento, ¿no? Es en el ámbito anímico del sujeto, la migración es dejar un lugar mental inscrito en sus relaciones objetales, afectos, amores, odios y conflictos. Vamos a desarrollar un poco lo que es el sujeto que se va. Como comentaba hace unos momentos cuando dimos inicio a la charla, no sabemos las consecuencias emocionales o por las penumbras que tiene que pasar este sujeto, para empezar desde que decide irse. Muchas veces ni siquiera él lo quiere, ¿no? Muchas veces es por la necesidad de cubrir las necesidades, sobre todo económicas, de su familia y de los hijos que están aquí, ¿no? Entonces, él decide irse, aunque vemos en la investigación que estuve haciendo, vemos que la mayoría de los sujetos que emigran son sujetos que tienen una estructura como un poco debilitada, que son masoquistas, ¿no? Lo que es el masoquismo, o sea, lo hace para satisfacer las necesidades del otro sin pensar en él mismo. Dice él, ¿por qué me voy? O sea, inconscientemente, ¿no? ¿Por qué decido irme si me duele? ¿Por qué decido dejar a mis hijos si me duele? ¿Por qué decido dejar a mi esposa si duele? ¿Por qué decido ir y abandonar a mis padres, mis costumbres, mis raíces, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí ya empezamos con ese malestar socioemocional del sujeto que se va, ¿no? Entonces, posteriormente, el llegar, bueno, y vemos todas las dificultades que este sujeto tiene al momento de llegar a su destino, porque es bien sabido que la mayoría se va sin documentos por todas las angustias y miedos que pasa en ese transcurrir, en lo que llega a su destino de origen, ¿no? Entonces, ya desde ahí empieza el sujeto a estar sufriendo emocionalmente. ¿Qué pasa posteriormente cuando el sujeto llega allá? La mayoría de las veces tarda tiempo en encontrar trabajo, se le dificulta incluso comunicarse con las personas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, ¿no? Entonces es un conflicto como muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, ok, el sujeto que se va. Entonces, por ahí estuve investigando algo. Entonces, de lo que les estaban mencionando es la pena, la vergüenza que él tiene de no poderse comunicar con las personas, con esa sociedad que él adoptó, a la que él llegó, ¿no? Entonces, el sujeto que se va siente esa vergüenza ante sus limitaciones lingüísticas y la falta de familiaridad con el nuevo ambiente restringido, el acceso de los migrantes a la información. O sea, está como restringida la información, o sea, no tiene el panorama ampliamente, no ve realmente lo que es, no es a lo que él llegó, ¿sí? Entonces, esa es una parte de lo que estábamos hablando, de lo que les estaba comentando, del sujeto que se va. Las angustias, los miedos, las inseguridades, aunque llegue allá y se vislumbre, pero posteriormente empiezan las penurias, ¿no? A falta de afecto, a falta de tener la cercanía de alguien, la mayoría de las veces, no quiero generalizar, o en muchas ocasiones, este sujeto
por querer llenar ese vacío que siente todavía, esa nostalgia de no estar, esos recuerdos que le llegan a la mente de las personas que están aquí, esa añoranza. ¿Qué hace? No está, como te lo mencionaba, se los mencionaba anteriormente, ¿no? Su estructura psíquica está un poco debilitada. Entonces, ¿qué hace? Él va, como digo, no generalizo, pero en la mayoría de los casos se ve, encuentran otra familia, adoptan otros hijos que no son de ellos, están siempre en esa búsqueda de goce, en esa búsqueda de encontrar ese objeto que está perdido, ¿no? Y que no está al alcance de ellos en ese momento, ¿no? Entonces, esto es referente al sujeto que se queda. Ahora veamos un poco sobre el sujeto que se queda, que es la madre con los hijos. La mayoría de las madres, nos damos cuenta que en nuestro país incluso hay comunidades enteras en las que solamente sus habitantes son mujeres, niños, ancianos, ¿no? Y la mujer ahí empieza a cargar con ese costalito de qué hago yo, ¿no? ¿Qué hago con esa situación de quedarse sola en casa, cuidando a los hijos, muchas veces sin tener la capacidad ni siquiera de darles o proveerles económicamente sus necesidades básicas, como es la alimentación, el techo, escuela, educación, etcétera, ¿no? Entonces empieza con esas características desestabilizadoras emocionalmente, ¿no? No sabe, está con la esperanza todavía de que el sujeto regrese o que el sujeto le cumpla las promesas que le hizo antes de irse, antes de partir. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? La mayoría se queda esperando, aunque ahorita la situación ha estado cambiando un poco, las mujeres también a veces son las que emigran, las mujeres son las que son las madres de las jefas de familia, pero claro, ese es otro tema, ¿no? Yo me enfoqué en este tipo de población que es todavía la mujer sumisa, la mujer que culturalmente tiene que aguantar, que la mujer culturalmente tiene que aguantar por el qué dirán, porque muchas veces incluso el esposo las deja viviendo en casa de los suegros, aparte de hacerse cargo de los hijos, también se tiene que hacer cargo de los suegros, etcétera, ¿no? Entonces es una situación como muy complicada y pues claro, empieza a somatizar ella con histerias, con enfermedades incluso físicas, dolores de cabeza, tristeza, se siente abandonada, etcétera, ¿no? O sea, sí es también una carga, un costalito, como les comento, que ahí lleva y que va aguantando. Entonces, imaginemos si esta persona va a tener la capacidad, no que no tenga la capacidad, sino la energía o para decir, o a ver, ¿qué es lo que hago, no? Lo que ella busca es, pues, como ya les mencionaba, tratar de solucionar en el momento, aunque con la esperanza de que vuelva el sujeto, ¿no? Porque, pues, muchas veces y les preguntas, ¿y por qué aguanta? ¿Por qué esto? Pues, ¿por qué? Porque amo, porque lo quiero, porque así se acostumbra, porque así es mis raíces, y esas son situaciones que han ido pasando generación tras generación, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Ahora hablamos de los hijos. Creo que es el tema más complicado, de estos actores de la familia, ¿no? Vemos a los hijos, a ver, la esposa se queda físicamente, pero no está. Entonces,
a estos niños les hace falta, ¿dónde está? Es como yo digo, como vemos, ¿no? Los niños, las personitas, los adolescentes no son unas plantitas a las que nada más les tienes que echar agüita y ya crecen solitas, ¿no? Entonces aquí vemos que hay ya dos abandonos. Un abandono físicamente se fue, pero hay otro abandono de la persona que se quedó a cargo de ellos, pero que a lo mejor sí cubre sus necesidades básicas económicamente, ¿no? Pero ¿dónde están las necesidades básicas afectivas que el niño o que el adolescente requiere, ¿no? Entonces, el afectivas no significa nada más, ay, te apapacho, ay, nomás te digo que te quiero, etcétera, ¿no? Si es tener un acompañamiento desde las cosas básicas como es ayudarle a hacer la tarea, el estar al pendiente con quién está, el jugar con ellos, compartir un momento de juego, etcétera, ¿no? Entonces, el niño, el adolescente, se está sintiendo abandonado doblemente. ¿Y cuáles son las consecuencias de este abandono? Por lo regular genera siempre o la mayoría de las veces, por sus mismos miedos, agresividad en estas personas, ¿no? El niño siente miedo, es tímido, tiene un mal rendimiento cognitivo, en la escuela no rinde como debería de ser, no tiene un desempeño adecuado, ¿no? Educativamente. Entonces, hablamos de esta persona que se vuelve agresiva, etcétera. Aunque también puede ser el lado contrario, ¿no? Se vuelve muy tímida, insegura, incluso con depresiones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya vamos como una sola persona que migra, como desestabiliza todo ese núcleo familiar, ¿no? Que es muy complejo, sobre todo para los niños y adolescentes, porque no nada más se queda ahí, cuando este niño crece, cuando el adolescente crece, pues está el trauma, están las huellas que son profundas, que no quiere decir que no sean difíciles de sobrellevarlas o de atenderlas, ¿no? Atenderlas profesionalmente, pero sí se vuelve más complejo para que esta persona se relacione adecuadamente cuando es adulto con los demás, incluso con la pareja. No es fácil que pueda tener una buena relación afectiva y su mecanismo es de no te me acerques, viene la agresividad. No lo quiero manejar como mecanismo de defensa, pero sí es como una careta, algo, no te me acerques, porque ya no quieren volver a sentir miedo, ya con las parejas, pues ¿por qué no quieren tener una buena relación? ¿Por qué? Pues porque sienten ese mismo temor que cuando eran niños de ser abandonados. ¿Sí? Entonces, ese abandono, doble abandono que tuvieron en la infancia, en la adolescencia, pues se va traspasando a su vida, a lo largo de su vida. O sea, sí es complicado, aunque sí podemos atenderlo, ¿no? Sí hay formas de atención. Ahora lo que vamos a ver aquí. Bueno, creo que me brinqué una. Me estaba brincando la del chico. Les comentaba al principio cuando el padre no entra en este conjunto de decir, pues ahí se quedan, ahí por siempre, yo los vengo a ver de vez en cuando y a veces si se acuerdan de ellos o no se acuerdan, ¿no? Pero en este caso, vamos a tomar este caso que si se lleva a la esposa, se lleva a los hijos. ¿Qué pasa con los adolescentes, no? Empieza cuando son niños, pues todo muy bien y todo, ¿no? La problemática aquí y lo más conflictivo ahorita es en la adolescencia, porque pues sabemos que de por sí la adolescencia es complicada, muy, muy complicada. Entonces, cuando llega esta persona o se desarrolla en un país que
tiene diferentes costumbres, diferente cultura, diferente forma de educar, y este sujeto adolescente es hijo de padres que tienen muy arraigadas sus costumbres, igual su cultura y su forma de educar a esas personas, a sus hijos, ¿no? Entonces empieza ese choque cultural donde empieza el adolescente a ver, ¿por qué mi amiga que tiene la misma edad que yo sí puede tener novio, ¿no? ¿Por qué mis amigas sí pueden tener una pijamada y yo no? ¿No? O sea, y son cosas que a lo mejor tú las ves o las ven como muy pequeñas, pero realmente están desestabilizados estas personas, no saben a dónde pertenecen, a qué pertenecen. ¿Qué hacen? O sea, o convenientemente dicen, pues convenientemente yo adapto la cultura en la que me estoy desarrollando, o igualmente cuando les conviene, cuando necesitan otra situación, pues adopto la cultura de mis padres, ¿no? Es algo muy, 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 muy complejo lo de esta lucha de culturas, estos encuentros culturales. Entonces, incluso aquí cuando llega un antropólogo, es Geer, él manifiesta, esto me refiero cuando llegan los niños y cuando llega la esposa para allá, él manifiesta que el visitante en una nueva cultura extranjera vuelve al estado mental de un niño, ¿sí? O sea, de un bebé tiene que volver a reaprender cosas, hasta las más sencillas, las más mínimas, las tiene que volver a aprender, ¿sí? Lo que lleva a sentimientos de angustia, impotencia y de hostilidad frente al nuevo entorno, aunque el choque cultural puede aportar numerosos beneficios para el que se adapta y adopta un verdadero cambio. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones de estas situaciones en los adolescentes? Desafortunadamente, en esa búsqueda constante en la que no encuentran su propia identidad, que no saben hacia dónde van o lo que pretenden ser, es donde muchos de los jóvenes o adolescentes se sumergen en el camino de las drogas y o el pandillerismo, teniendo como que consecuencias problemas familiares de hostilidad, desobediencia, depravación sexual, delincuencia y bajo desempeño escolar, porque es una descarga, no saben qué hacer con su vida, no saben hacia dónde van, hacia dónde ir, ¿no? Y ahora sí, la otra lo que me faltaba es la discriminación de cuando ese adolescente o las personas que emigraron en alguna ocasión tienen que regresar por alguna u otra razón, sobre todo en los adolescentes y los niños. ¿Qué tan discriminativos se sienten cuando llegan aquí, que incluso por la propia cultura que adoptaron allá, que ellos no pidieron, pero que en las que tienen que vivir, empiezan con, por ejemplo, el tatuaje, ¿no? Que el tatuaje es todavía un enigma, no es algo que se acepte en esta cultura que yo digo de doble moral, que en la que tenemos, que somos todavía muy, muy cerrados en esas situaciones de tipo de música y de vestimenta y de tatuajes que traen los jóvenes que viven allá, que son nacidos de padres mexicanos, ¿no? Esa discriminación, tan solo cuando llegas a casa y no estás acostumbrado, que llegan a casa ellos y que la gente no está acostumbrado a verlos, o sea, ahí sienten el rechazo, sienten así como otra vez estoy sintiendo ese malestar emocional, ¿no? La educación, hay bastantes casos de que estuve buscando de ciertos testimonios de adolescentes que prefieren ya no ir a la escuela, prefieren no seguir con su educación
cuando es necesario que se queden aquí, prefieren no ir por la misma discriminación que sienten, no tanto de los compañeros, porque pues entre pares es más fácil la convivencia y todo eso, ¿no? Pero por ejemplo de los maestros, ¿no? No hay una atención, yo creo que adecuada para eso, ¿no? Desde el idioma, por ahí estuve leyendo un caso de una persona que se sintió como pues molesta o sensible a la situación que se enfrentó con el profesor de inglés, ¿no? Que ahí vemos que no tienen las suficientes competencias emocionales para saber hacer, para saber educar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los niños sabemos que su idioma materno pues ya es el inglés, ¿no? Entonces llega esta persona aquí, entra a clase de inglés, el joven le dice al maestro, no, así no se dice, o no, así no se escribe, y el maestro en vez de decir, oh, ok, muchas gracias, y no quiero generalizar y no quiero decir que todos los docentes estén en esa situación, pero como sabemos, de todo hay y de todo habemos, ¿no? Entonces, para él fue más fácil decir, ¿sabes qué? Aquí el maestro soy yo y te me sales, ¿no? Y así hay muchas experiencias, muchos testimonios de diferentes personas, desde la señora que fue abandonada, la que te dice, no, pues a mí me abandonaron, me quedé y aquí, ¿no? Desde el adolescente que regresó, lo mismo, no se sienten en su hábitat, ¿no? No se sienten incómodos con esta sociedad, entonces hay malestar cuando llegan aquí, hay malestar allá por la forma de educar que les dan los padres, etcétera, ¿no? Entonces es como un tema muy complejo. Creo que podríamos abordar más cuestiones. Yo creo que ahí sería más bien en otra ocasión, en otra charla, porque ahí todavía quedan ciertas cuestiones que se van perdiendo, ¿no? Entonces, probablemente pudiéramos abordar más temas más profundos en cuestión de esto, ¿no? De no ver tan solo a la migración como que el que se va y el que se queda y la mujer abandonada, etcétera, ¿no? Y quiero concluir con esta situación. Como conclusión, vemos que el sujeto que migra sufre, el sujeto que se queda sufre, el sujeto que se va después sufre, que regresa sufre, el sujeto adolescente sufre. Y entonces, pero ya sabemos que sufre, ¿no? Ya hay un conocimiento del sufrimiento de estas personas. Pero ¿qué hay? Entonces, el objetivo de esta investigación sería buscar herramientas cognitivas y emocionales de apoyo para la familia que tienen, aunque tengan un solo familiar migrante, o con los connacionales que por una u otra razón tienen que regresar a su país de origen, estrategias interinstitucionales y sociales en las que pueda entender y atender con competencias a esta población, la cual en su mayoría está sumamente desequilibrada emocionalmente debido a los procesos complejos a los que se ha enfrentado durante este caminar, ¿sí? Entonces, en esto que les acabo de comentar de que hay localidades o comunidades que están solamente viven personas, niños y adolescentes, pues ahí pues, se pudiera implementar, por ejemplo, una estrategia de armar un tipo de cooperativa para que las señoras trabajen, que se organicen, realicen cualquier tipo de situación, que sí las ha de haber. Leí, creo que en Chiapas hay como una cooperativa de algo así de las mujeres que se van quedando, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema que podemos sacar
muchas soluciones, no solamente ver y decir, ah, pues ahí está el problema, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos las instituciones? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen los adolescentes con todo eso que traen ahí, ¿no? Eso sería como mi conclusión, Ale. No sé si haya alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda que haya quedado. De las personas que nos acompañan, es momento de poder hacer sus preguntas y con mucho gusto se las comento a nuestra ponente. Idalia Romero dice saludos, Selene. Te mandan este saludo. Y bueno, tú comentabas en algún momento de tu charla, esta parte del que se va sufre, el que se queda sufre, la esposa sufre, el hijo sufre, porque bueno, sobre todo tú lo decías, si está en la adolescencia, se siente desprotegido quizás, porque bueno, se fue el papá con el que salía los domingos a jugar quizás fútbol, o con el papá con el que se sentía protegido, ese papá que se sentía protegido, con el que platicaba, y entonces empiezan muchos conflictos también al interior de la familia, ¿no? Entonces pareciera como que se cubre, de alguna manera se van y empiezan a cubrir como necesidades económicas, porque quizás antes no tenían pues ciertos lujos, o no podían comer carne todos los días, comían carne allá una vez al mes y ahora pueden comer carne 2 veces a la semana. A lo mejor necesitaban ciertas cosas que les dan comodidad, pero abandonan esa parte emocional, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la mayor consecuencia que se da en los jóvenes, no? ¿Cuáles son sus consecuencias? Que, ok, cubren mi parte material, pero mi parte afectiva está quedando partida. Exactamente. Yo creo que esa es la consecuencia más grande para ellos y como lo mencionaba en un apartado de la presentación, pues sí, y desafortunadamente lo venimos arrastrando o se viene arrastrando ya cuando son adultos, ¿no? O sea, es algo que es difícil, que ahí está esa huella profunda con la que tienen que trabajar, ¿no? O sea, desafortunadamente en ese proceso del dolor y del sentimiento de frustración, de los sentimientos de enojo de los adolescentes, es cómo descarga, ¿no? Cómo en esa búsqueda de algo que ya está perdido cuando eran adolescentes, en esa búsqueda es entonces cuando vienen estas consecuencias que mencionaba, ¿no? De adicciones, de alcoholismo, etcétera, cuando no son canalizadas adecuadamente, cuando no tienen alguien que te ayude a dirigir el camino, ¿no? Entonces, sí son consecuencias, o lo podemos cambiar igual al 100% la persona que se vuelve, pues, adicta al trabajo, adicta a los estudios, ¿no? Entonces, es casi lo mismo. Quien busca la adicción es como un escape, que busca una solución a esa falta. Igual el que está en el estudio así que no sale, que no se divierte, que no gana, que se vuelve tímido, que siente tristeza, y ahí en el estudio o en la adicción o en los trastornos alimenticios, pues es donde descargan, donde buscan o piensan que ahí van a encontrar ese placer tan anhelado, ¿no? Y tú en algún momento de tu charla comentabas, el que se va también le duele, también yo estoy sacrificándome por la familia, y en ocasiones en ese vacío que pudieran encontrar, llegan a encontrar familias también con hijos, y entonces empiezan a hacer otras familias, pero siendo positivos, muy, muy positivos. Claro. Vienen por la familia, se la pueden llevar y se la llevan. Entonces, al llevarse la familia, llevarse los hijos, pues el adolescente está buscando su identidad, está buscando un espacio, y entonces en este cambio pues está en su tierra con un mismo lenguaje, con un mismo comportamiento, con sus cuates, diríamos de alguna manera, y entonces me voy con mi papá ahora a ese nuevo lugar donde está. Y tú lo decías, hay un lenguaje diferente, costumbres diferentes,
horarios diferentes y entonces empieza a haber otro choque cultural bien fuerte, ¿no? Porque tú lo marcabas y ahora está en otro país donde los jóvenes de ese país quizás, pues es normal que estén bailando a las 11, 12 de la noche, pero a lo mejor pertenece a una cultura más conservadora donde las muchachas pues no pueden salir después de las 8 y lo más que pueden salir es afuera de la puerta de su casa, ¿no? Entonces, Claro. malos si se van, malos si se quedan. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Porque bueno, en muchas ocasiones como que no hay otra vía, ¿no? Más que Sí, migrar para tener una mejor calidad de vida. desafortunadamente, la mayoría, pero como que te lo comentaba, ¿no? No todo el sujeto, toma esa decisión de marcharse, de irse por esta situación de que es un sujeto, no estructurado, fortalecido, estructuralmente, ¿no? Un sujeto masoquista, ¿no? Que le está doliendo, pero que sabe que se tiene que ir para satisfacer las necesidades del otro, porque si no fuera esa situación, imagínate, todos los que tuvieran una necesidad económica en este país o en cualquier otro país, pues todos tendrían que emigrar, ¿no? Entonces, no se da en todos esos ámbitos, sino en las características del sujeto. Nos preguntan, ¿sabes si existen programas de apoyo para esta situación, tanto en México como en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos existen o hay un programa que se llaman Latin, no, mi inglés es malo, no, pero que se dedica a la atención de los adolescentes, donde los adolescentes con estos tipos de problemas o de que los padres no, ya sabes que los padres latinos de repente somos más así de que no quieres, yo te llevo, ¿no? Y te llevan, ¿no? Entonces sí hay un lugar que da atención sobre todo a los jóvenes, donde participan con actividades, de costumbres, latinas, bueno, en este caso pues sí, de latinos, porque ahí, hay de diferentes países, pero sí los hay como atención para no perder sus costumbres, sus raíces, su cultura y para la prevención de adicciones y del suicidio, porque desafortunadamente se da mucho en estos momentos en los jóvenes el suicidio y sí hay una asociación latina que se dedica a la atención de los adolescentes. Esto tengo conocimiento que es en Utah. Aquí el programa de atención al migrante cuando retorna, que es solamente el que está, pues sí, en la Secretaría del Migrante, si no más recuerdo, que te da un apoyo, no, miento, es en el Servicio Nacional de Empleo. No, la verdad es que desconozco si existe o no existe todavía ese programa, donde te daban un apoyo con herramienta para que trabajen, para que tengan, para abrirse nuevamente camino, ¿no? Y eso solamente eran, pues como para oficios, como para talleres de herrería, carpintería, etcétera. Selene, sabemos que tienes diseñado ya todo un curso donde vas a trabajar esta temática. Y entonces, a mí me gustaría que nos compartieras un poco de este curso que tú tienes, porque bueno, yo me ubico en el lugar de mamá, mi pareja se va, emigra y me quedo con mis hijos. Y bueno, desde lo que has comentado, mis hijos están siendo rebeldes o a lo mejor los veo encerrados en su cuarto o posiblemente han dejado esa esencia que tienen, ¿no? Y entonces, desde mi función de mamá me preocupa, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Sé que ya lo tienes ya diseñado, platícanos un poquito de esto. Inclusive, si el curso está dirigido a ya como tal a los adolescentes o está dirigido a toda la familia, ¿cómo está? Pues mira, es un curso que apenas se está cocinando, como se dice por ahí. Entonces, como te mencionaba, aquí es una pequeña charla
muy superficial de lo que es, de lo profundo que realmente es este tema, ¿no? En él vamos a ver las enfermedades, por ejemplo, de las mujeres que están en esa situación, que no saben cómo canalizar, indagaremos o plantearemos las problemáticas igual más profundas, sobre todo de los adolescentes, de qué herramientas o qué estrategias pudiéramos implementar en el campo educativo, en los planteles, sobre todo en los planteles de educación pública, ¿no? Que es donde más se dan este tipo de situaciones, porque pues sabemos que en la educación privada, pues siempre hay más tolerancia para que no se les vaya el estudiante, ¿no? Y entonces, sí es algo que se está trabajando y que se va a profundizar más. Se analizarán lecturas referentes a pues, desde el desarrollo del niño, ¿no? Por qué de las etapas del niño, de que por qué el niño no tiene que ser abandonado en su primera infancia, que ya sabemos que es de prenatal hasta los 8 años, que son como fundamentales para ese desarrollo, ¿no? Entonces, sí se va a profundizar más, veremos las consecuencias, pues, de padres que se llegan, la mujer se embaraza y se vuelven a ir y llegan a los 2 o 3 años y conocen al hijo, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué va a pasar qué pasa con ese niño cuando en ese momento y en su vida adulta, ¿no? Entonces, pues se está trabajando, se está investigando, se está puliendo para poderlo presentar, porque ahorita sí es precisamente pues algo como muy superficial, pero no menos importante, ¿no? Que son algunos temas de los que pudiéramos abordar en el curso. Ok, pues Selene, gracias por tu atención, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Gracias a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos en esta charla. Y pues seguimos, la próxima semana tenemos nuevas charlas. Y un gusto a todos. Saludos, Selene. Gracias, de veras. Muchas gracias a ti, Ale. Muchas gracias por permitirme el espacio y hay que seguirle trabajando en ese curso ya cuando lo tengamos. Por supuesto que haremos la invitación como se debe, ¿sí? Muchas gracias a todos por haber tomado el tiempo de escucharnos.